Yo nunca creí en brujas, ni en maldiciones, ni en nada de eso, hasta que conocí a El Aguijón de la Sierra. No sé cuántos años han pasado desde entonces, pero todavía puedo oler el frío de aquellas noches, escuchar el viento pegando en las láminas del campamento y ver, como si fuera hoy, la primera marca en la piel de uno de mis hombres. Me llamo Ricardo. Fui teniente de infantería en el ejército mexicano. Y lo que voy a contarte no lo vas a encontrar en ningún parte de guerra, ni en ningún reporte oficial. Esto se quedó enterrado allá arriba, entre barrancas, pinos y niebla. Y en las cicatrices que todavía nos arden cuando alguien menciona esa sierra. Todo comenzó cuando tenía 23 años. Apenas me había graduado del colegio militar. Llegué con el pecho inflado de orgullo y la cabeza llena de ideas claras. Disciplina, misión, lealtad. Confiaba más en las órdenes y en la estrategia que en cualquier cuento viejo de pueblo. Me asignaron a un batallón de infantería en la montaña, en una región perdida entre Guerrero y Oaxaca, un lugar al que pocos querían ir y del que muchos no regresaban igual. La base principal estaba en el fondo de un valle, pero las unidades verdaderamente 100% operativas teníamos que subir a las crestas. Bases de operaciones avanzadas, pequeños campamentos en medio de la nada, colgados en laderas donde el frío calaba hasta los huesos. Yo llegué un martes. Me acuerdo, porque en el comedor del batallón estaban dando caldo de pollo, y afuera, en la plancha, un grupo de soldados ensayaba honores a la bandera. Todavía olía a pintura fresca en el dormitorio de oficiales. Para mí era el inicio de mi carrera. El mayor de operaciones nos reunió a todos los recién llegados en una oficina chica, llena de mapas. Había nombres marcados con plumón rojo, rutas de desplazamiento, puntos de interés. Y arriba, en un círculo negro, un nombre que yo nunca había escuchado. Base Cerro del Avispero. Ahí es donde vas tú, teniente Herrera, me dijo el mayor, sin rodeos. Te vas a hacer cargo de la sección que está allá arriba. Yo asentí. Un oficial joven no pregunta, solo dice, sí, mi mayor. Mientras me explicaba detalles logísticos, mi mente se fue clavando en el nombre, Avispero. No me gustaba cómo sonaba, pero pensé que era por la cantidad de balas que se disparaban allí, o por los enemigos que nos rodeaban. No era por eso, al menos no solamente por eso. A las pocas horas ya estaba cargando mi equipo, chaleco, casco, fusil, radio y una mochila que, sinceramente, pesaba más por la responsabilidad que por el contenido. La subida hasta la base avanzada nos tomó casi 3 horas por terracería. El camino serpenteaba entre barrancas y cerros cubiertos de neblina. Había tramos donde no se veía ni 2 metros al frente. A ratos, el conductor apagaba la música y todos nos quedábamos en silencio, escuchando solamente el motor y las piedras reventándose bajo las llantas. En uno de esos tramos, vimos a un anciano caminando por la orilla del camino. Llevaba un sombrero viejo, un morral colgando del hombro y un bastón de madera torcida. El chofer bajó la velocidad por reflejo y el señor levantó la mano pidiéndonos que nos detuviéramos. Yo iba en el asiento del copiloto. Bajé el vidrio, el aire entró helado.
El anciano se acercó, me miró directo a los ojos y dijo algo que, en ese momento, tomé como simple superstición. No se queden en el cerro cuando se caiga el sol, allá arriba ya anda picado. Yo fruncí el ceño. ¿Picado cómo, don?, pregunté, más por cortesía que por interés. El viejo soltó un suspiro y me clavó la mirada como si quisiera estar seguro de que lo iba a recordar. Hay cosas que ya no son de aquí, teniente, dijo en voz baja. Si la sierra los araña, no la dejen entrar. Yo sonreí incómodo, asentí con la cabeza y le di las gracias. El chofer arrancó y el anciano se fue quedando atrás, haciéndose pequeño entre la neblina. «Pinches viejitos, siempre con sus cosas», murmuró el soldado que venía atrás. «Cállate», le dije. «Mientras cumplan con su guardia, pueden creer en lo que quieran». Pero por dentro, esa frase se quedó pegada a mi cabeza como una espina. Si la sierra los araña, no la dejen entrar. Llegamos al fin a la base. No era más que un conjunto de casas de campaña grandes, unas trincheras improvisadas, un radio y un par de fogatas apagadas. Desde ahí se veía, abajo, el pueblo más cercano, una mancha de luces amarillas en el fondo de la barranca. El sargento primero a cargo de la sección se cuadró al verme. «A sus órdenes, mi teniente. Bienvenido al avispero». Me presentó a los hombres, caras cansadas, botas llenas de lodo seco, ojos rojos por las pocas horas de sueño. Yo sentí ese nudo de responsabilidad apretarme el pecho. Eran ahora mis hombres. Pasamos la tarde revisando posiciones, organizando turnos de guardia, checando municiones y radios. Quise mostrarme firme, seguro, profesional. Por dentro, la sierra me observaba desde todas partes. Cuando el sol empezó a caer, la temperatura bajó de golpe. El viento se metía por todas las rendijas y la neblina empezó a subir desde la barranca como un animal blanco trepando por el cerro. La primera noche yo no iba a dormir. Un teniente nuevo siempre hace la primer guardia completa, o al menos así me habían enseñado. Así que me quedé con el cabo de turno en el puesto de vigilancia, con un café aguado en la mano y el fusil recargado en la pared. Al principio, todo era normal. Radio con ruido blanco, chasquidos del fuego, alguna broma suelta entre los soldados que aún estaban despiertos. Como a las 2 de la mañana, el viento se detuvo. Fue como si alguien hubiera apagado el mundo. No se movían las ramas de los pinos, no hacía ruido la lona de las casas de campaña, ni una sola chicharra, ni un grillo, nada. Un silencio sobrio, pesado, como si la sierra estuviera aguantando la respiración. El cabo me miró de reojo. «Escucha, mi teniente». «¿Qué?» «Eso». Me di cuenta de que, precisamente, no había nada que escuchar. Y ese nada era lo que empezaba a inquietar. Entonces, desde la oscuridad, se escuchó un sonido seco, como si un tronco se partiera. Un crack duro, allá abajo, hacia la cañada. Ambos giramos la cabeza hacia el mismo punto. Yo levanté mi fusil instintivamente. No se veía nada, solo la neblina, densa, parada. «Seguro es un árbol», dije, pero mi voz sonó hueca.
A los pocos segundos, otro crack, más cerca. El cabo apretó la culata de su arma. El radio que teníamos en la mesa soltó un chisporroteo extraño, como si alguien lo hubiera rozado con la mano. Base avispero, para mando sierra, cambio. Probé, por rutina. Solo ruido. No sé cuánto duró esa sensación. Tal vez 2 minutos, tal vez menos. Y de repente, el viento volvió. Las ramas se movieron, la lona vibró. Los gritos de algún soldado riéndose al fondo rompieron el hechizo. Tragué saliva. Relájate, cabo, es la altura. Sí, mi teniente. Decidí no decir nada más. Era mi primera noche. No iba a empezar con cuentos. A las 6 de la mañana, el frío seguía pegado, pero el cielo empezaba a aclarar. Ordené el relevo de guardia. Los hombres salieron somnolientos de sus casas de campaña, algunos frotándose las manos, otros buscando café. Fue ahí cuando lo vi. El soldado Medina salió de su casa de campaña sin playera, solo con el pantalón medio abrochado. Tenía la mirada perdida, como si no hubiera dormido nada. Pero lo que me llamó la atención fue su pecho. 3 líneas rojas, paralelas, le cruzaban el torso de lado a lado, como si algo le hubiera pasado, una mano llena de espinas. «¡Soldado Medina!», le grité, «¡preséntese!». Él reaccionó como si lo hubieran despertado de golpe. Se cuadró torpemente. «¡Presente, mi teniente!». Me acerqué, le tomé del hombro, vi de cerca las marcas. No eran rasguños superficiales. La piel estaba levantada, enrojecida, con pequeñas costras de sangre seca en los bordes. «¿Qué te pasó?». «No sé, mi teniente», respondió con voz ronca. «Yo me acosté bien y desperté así». El sargento primero se acercó también, frunciendo el ceño. «Posiblemente se raspó con el catre», dijo, tratando de restarle importancia. «No», murmuró Medina. «Yo sentí como si algo se me subiera encima en la noche. Quise moverme y no pude, y luego un ardor aquí». Puso la mano sobre las marcas. Un par de soldados a lo lejos ya estaban murmurando. Yo podía haber dicho, «no digas tonterías», podía haber reído. Pero la imagen del anciano en la carretera volvió a mi memoria. Si la sierra los araña, no la dejen entrar. Hice un esfuerzo por mantener la voz firme. «Que lo revise el de sanidad, límpienle esas heridas y que descanse después del reconocimiento de hoy». El sargento asintió y se lo llevó. La mañana siguió su curso. Salimos a patrullar una vereda que bajaba hacia una comunidad pequeña. Encontramos lo que teníamos que encontrar. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pero en cada árbol seco, en cada roca filosa, en cada rama caída, yo buscaba, sin querer, algo que explicara esas marcas. No lo encontré. Esa noche ordené que nadie durmiera solo. Le dije al sargento que, por procedimiento, quería a todos de 2 en 2 en las casas de campaña. Él me miró raro, pero no preguntó. Yo me quedé otra vez despierto hasta tarde, revisando el radio, leyendo un manual viejo, escuchando los ruidos de la sierra. Cada vez que el viento se detenía, mis manos se ponían tensas.
Esperaba otro crack en la cañada, otro silencio absoluto, otra presencia que se arrimara a las casas de campaña. No pasó nada. Esa noche. Los días siguientes, la rutina nos fue absorbiendo. Patrullajes, reportes, lluvia inconstante, neblina que subía y bajaba como respiración. La tropa se acostumbró a mí y yo a ellos. Medina decía que las heridas le picaban mucho, que a ratos sentía calor en el pecho aunque estuviera haciendo frío. El de Sanidad me aseguró que no había infección, que estaba cicatrizando normal. Pero no era normal. Yo lo sabía. Una tarde, mientras revisábamos el perímetro, encontramos algo raro detrás de la base. Una especie de montículo de piedras. No era una fogata, no era una trinchera. Era como un pequeño altar improvisado. Arriba tenía plumas de gallina, restos secos de cera y manchas viejas de algo que, a falta de otra palabra, solo puedo describir como sangre reseca. El sargento se me quedó viendo. «La gente de por acá hace sus cosas, mi teniente», dijo en voz baja. «Yo le recomendaría no mover nada». «Esto está dentro del perímetro de la base», contesté. «Aquí no debería haber nada que no pongamos nosotros». Me acerqué. La tierra alrededor estaba dura, compacta, como pisada muchas veces. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien nos observara desde el monte. Estaba a punto de patear las piedras para desarmar ese altar, pero algo, no sé qué, me detuvo. «Déjalo», terminé diciendo. «Nada más quiero guardias dobles en este lado del campamento, y que nadie venga para acá solo en la noche». El sargento solo dijo: «Sí, mi teniente». Esa fue la primera vez que sentí claramente que ese cerro no era solo tierra y árboles. Había algo más, algo que no estaba contento con nuestra presencia. El tercer turno de noche que hice allá arriba fue cuando vi por primera vez la sombra que nos cambió la vida a todos. Serían como las 2:30 de la mañana. Yo estaba sentado en una silla de plástico, casi quedándome dormido con el fusil sobre las piernas. El cabo de turno caminaba de un lado al otro para no enfriarse. El viento volvió a callar. Esta vez lo reconocí de inmediato. Ese silencio compacto, gordo, pesado. «Ya empezó otra vez», murmuró el cabo. Iba a decirle que se callara, cuando el radio, sin que nadie lo tocara, se encendió solo. La perilla no se movió, pero el aparato soltó un zumbido, como el de una abeja atrapada dentro de una botella. El ruido fue subiendo, subiendo, hasta convertirse en una vibración aguda, casi dolorosa. Y entonces se cortó. Del monte, hacia el lado del altar de piedras, se escucharon pasos entre las hojas secas. No eran pasos de animal, tenían ritmo, peso. Primero de 4 patas, luego, claramente, de 2. El cabo apuntó con su lámpara hacia la cerca. Yo me levanté con el fusil en posición. Al otro lado, justo donde comenzaba la pendiente que bajaba hacia la barranca, vimos algo. Una figura negra, encorvada, que caminaba torpe, como si estuviera aprendiendo a usar esas piernas. El haz de luz la alcanzó de lado, y pude ver solo un perfil incompleto. Era como un perro flaco, pero demasiado alto. Las patas delanteras colgaban, las traseras avanzaban, una tras otra.
No puedo explicar con palabras lo antinatural que se veía. No corría, no trotaban sus patas. Caminaba como un hombre que viene saliendo de una borrachera. El cabo tragó saliva. ¿Disparamos, mi teniente? Yo quería decir que sí. Quería apretar el gatillo y borrar esa cosa del mapa. Pero mi dedo estaba rígido, mis brazos pesados. La criatura volteó la cabeza hacia nosotros. Donde deberían estar los ojos, la lámpara reflejó algo como dos huecos brillantes. No había brillo animal, era otra cosa. Y en cuanto el haz de luz le pegó de lleno, se volvió sombra, sombra y nada. Desapareció frente a nosotros. El radio soltó un chasquido, como si alguien hubiera cortado una comunicación. No diga nada de esto a la tropa. Fue lo único que pude decir después de varios segundos. Nadie dispara sin confirmar blanco. ¿Entendido? Sí, mi teniente. No dormí nada el resto de la noche, ni la siguiente. A la mañana siguiente, cuando hice la revista, vi a Medina otra vez. Las 3 marcas en el pecho ya no estaban rojas. La piel se estaba poniendo oscura, como si la cicatriz se hubiera quemado desde adentro. ¿Te duele?, le pregunté. No, mi teniente, pero a ratos siento como si algo me picara por dentro, como si trajera un aguijón metido. Me dijo esa palabra, aguijón, y me recorrió un frío por la espalda, como si alguien hubiera dicho un nombre propio sin saberlo. Sin embargo, lo que terminó de convencerme de que allá arriba no estábamos solos fue lo que pasó con la primera patrulla que mandé sin ir yo al frente. Era un recorrido sencillo: bajar a una comunidad, hablar con el comisariado, checar unas denuncias. Mandé al sargento al mando con 8 hombres. Yo me quedé en la base coordinando con el radio. Salieron a las 8 de la mañana. Para las 11 ya debían estar de regreso. A las 12 no había noticias. Marqué por radio. Nada, solo ruido blanco. A la 1 ya empezaba a sentir ese nudo conocido en el estómago. La sierra se veía tranquila desde la base, pero yo sabía que ese paisaje engañaba. Por fin, casi a las 2:30, escuchamos la voz del sargento romper el ruido del radio. Entre cortes, entre interferencia. Base avispero, aquí Alfa 1, cambio. Adelante, Alfa 1, ¿por qué se demoraron? Tuvimos un incidente, mi teniente. Encontramos al soldado Medina. Yo me quedé helado. Medina no había ido con ellos. Estaba en la base esa mañana. Yo lo había visto desayunando. Repita, Alfa 1. Encontramos a Medina. Estaba en la vereda vieja, sin camiseta, con las marcas abiertas otra vez, y diciendo que la sierra lo estaba llamando. El viento volvió a callar. La neblina empezó a subir otra vez, como si estuviera escuchando la conversación. Tráiganlo de vuelta, de inmediato. Colgué el radio. El cabo de transmisiones me miró esperando que yo dijera algo que calmara el ambiente. No dije nada. 20 minutos después, vimos al pelotón subir por la vereda. Venían cansados, más pálidos de lo normal. En medio, soportado por 2 compañeros, venía Medina. Sus 3 marcas en el pecho estaban abiertas, chorreando sangre fresca. Pero lo que más me inquietó no fue eso, fue su mirada. No estaba perdida, no estaba asustada, estaba vacía, como si alguien más estuviera viendo desde adentro.
Mi teniente dijo apenas me vio: no debimos subir, el cerro ya nos picó. Detrás de él, justo donde terminaba la vereda y comenzaba el monte, sentí por primera vez con absoluta claridad que algo nos observaba desde la línea de pinos. No era un hombre, no era un animal, era el aguijón. Y a partir de ese día entendí que mi trabajo allá arriba ya no era solo cumplir órdenes, sino mantener con vida a mis hombres, aunque tuviera que enfrentar algo para lo que jamás me habían entrenado. Ese fue solo el principio, y todavía no sabíamos hasta dónde iba a llegar esa marca, ni a quién se iba a llevar primero.